En este momento nos encontramos en Sualchoj, aldea La Estancia, en donde también estamos supervisando los trabajos que se están realizando de compactación por parte de la municipalidad. Realmente la intención nuestra es la que, como se lo hemos manifestado en otras oportunidades, que las carreteras de nuestro municipio estén en buenas condiciones, que los vecinos de este sector puedan transitar también tranquilamente y a la hora de alguna emergencia, primeramente Dios no ocurra, pues las carreteras estén en buenas condiciones. Vamos a reparar un promedio de 110 kilómetros en cada una de las comunidades del municipio y con la ayuda de Dios, el apoyo de los vecinos, vamos a seguir trabajando fuertemente para que todos los accesos a las diferentes comunidades estén en buenas condiciones. Se está tomando muy importante el tema de las carreteras. Sí, efectivamente, mire, la carretera es importantísima para los vecinos de las diferentes comunidades y es por eso que estamos trabajando fuertemente para que estén en buenas condiciones. Estamos trabajando hoy debido a que pues aún estamos en época de verano, ya en tiempo de invierno es bastante difícil el trabajar el tema de carreteras y por esa razón es de que nos estamos adelantando al invierno y estamos trabajando realmente en todas las comunidades. Gracias en primer lugar pues a Dios y también pues al alcalde, que aquí pues se está arreglando nuestra carretera central, lo que es la Estancia Segundo. ¿Cuántos kilómetros están siendo, se les está dando mantenimiento? Pues por el momento la maquinaria hasta hoy empezó, estamos viendo como 1 kilómetro está haciendo, sigue arreglando ahorita. ¿Cuál es su opinión acerca del apoyo que el señor alcalde municipal está brindando a las carreteras en este? Pues mi apoyo es de que ojalá pues que él siga adelante con estos desarrollos en las comunidades y también pues pido yo al Señor que ojalá que él también pues se continúe con el trabajo y a ser alcalde el próximo elección también.